vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Vamos a poner por aquí. La meditación y los koanis. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo del tema que estamos tratando el día de hoy es que aprendamos pues una técnica que nos va a permitir conocer y experimentar las dimensiones superiores de la naturaleza, que son la sexta y la séptima dimensión, son las dimensiones más altas que hay en lo que son las 7 dimensiones de la naturaleza. Ustedes recuerdan la conferencia número 5, donde hablábamos de las dimensiones y dónde están las dimensiones en nosotros, pues veíamos que estamos ahora mismo, nuestra conciencia está ahora mismo aquí en esta tercera dimensión. Bueno, nuestra psiquis muchas veces está más abajo en las infradimensiones gracias a la manifestación del ego a través de nuestra emoción, de nuestra mente, etcétera. Entonces, usualmente cuando estamos identificados, estamos en dimensiones inferiores, en la segunda dimensión, que es la dimensión de la personalidad, y en la primera dimensión, que es la dimensión donde se mueve el ego. Sin embargo, cuando estamos en estado de autoobservación, de recuerdo de sí, que es el estado en el que debemos de estar para estar ahí rescatando conciencia, para ir despertando, pues estamos presentes aquí en esta tercera dimensión donde tenemos nuestro cuerpo físico, donde ahora mismo tiene el asiento de nuestra esencia. A través de esta técnica, pues nosotros vamos a poder experimentar esas dimensiones superiores de la naturaleza, que son la sexta y la séptima dimensión, porque la quinta dimensión, que es el plano mental y astral y mental, recuerden que nosotros los visitamos, esas dimensiones, experimentamos esas dimensiones a través de lo que son los desdoblamientos, el desdoblamiento astral y el desdoblamiento mental. El desdoblamiento astral nosotros lo aprendemos en la conferencia número 3 de la fase A, pero también la próxima conferencia, es decir, la 37, vamos a estar hablando nuevamente del desdoblamiento astral y dando también en esa conferencia una técnica muy efectiva para lograr el desdoblamiento astral. Así que los que todavía no han logrado desdoblarse al plano astral, no se pierdan para nada la próxima conferencia, porque esa técnica que vemos en esa próxima conferencia nos va a servir muchísimo para poder lograr el desdoblamiento astral. Entonces, lo que es el desdoblamiento mental, que nos permite ver la quinta dimensión superior, pues lo aprendemos en las conferencias de la fase B, específicamente en la conferencia número 4 de la fase B. Ahí vemos el desdoblamiento mental. Pero para nosotros visitar sexta y séptima dimensión, que son pues, las más altas, lo tenemos que hacer a través de la meditación trascendental y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero, bueno, hablemos un poquito de qué es la meditación. Ustedes pueden ver aquí, la meditación es el pan del sabio. ¿Y cuál es el pan del sabio? Pues obviamente es la sabiduría. Internamente, si ustedes recuerdan la simbología astral, yo tengo como un problema con la boca, como se me están trabando las palabras, pero bueno, ahí vamos dándole. Si ustedes recuerdan la simbología astral y si están ahí todos los días pendientes de interpretar sus astrales, recuerden que si alguno no tiene la guía para la interpretación de las experiencias astrales, no nos puede contactar y con mucho gusto le pasamos esa guía para aprender a interpretar el lenguaje astral. Y bueno, si vemos la simbología astral, vemos que el pan es justamente la sabiduría. La comida en general es la sabiduría, pero digámosle que mucho más específicamente el pan. Es decir, que cuando internamente nosotros nos vemos alimentándonos, comiendo un pan o recibimos un pan, pues estamos recibiendo de nuestro ser sabiduría. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos recibir sabiduría, pues tenemos que aprender a meditar, porque es a través de la meditación que nosotros conectamos con esa parte divinal en nosotros, con nuestro ser, para poder recibir lo que es la sabiduría. Quien no sabe meditar, pues jamás va a poder lograr cambios trascendentales en su interior, jamás va a poder disolver el ego,
porque es muy superficial. La persona que no sabe, que no aprende a meditar, pues está todo el tiempo simplemente llevado por sus 5 sentidos externos que solamente pueden mostrarle las cosas materiales de este mundo físico, que no tienen ninguna trascendencia para lo que es nuestro espíritu, para lo que es nuestra conciencia. Sin embargo, si ya queremos ir hacia nuestro interior, si ya queremos empezar a subir nuestros niveles del ser, y sabemos que para ello tenemos que empezar a eliminar nuestro propio ego, a disolver nuestro propio ego, a llegar a comprenderlo para poder desintegrarlo, pues tenemos que aprender a meditar. Y la meditación no es nada complejo, no es algo que solamente pueden aprender unos cuantos, no es algo que para aprenderlo tenemos que irnos allá hasta el Tíbet y subirnos en una montaña donde un lama nos va a dar las técnicas para nosotros lograr la meditación. No, la verdad es que cada persona, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de aprender a meditar, pero es importantísimo que nos volvamos serios en esto. ¿Y por qué les digo que es importante volvernos serios? Porque hay muchos tipos de meditación y a veces cuando ya nosotros sentimos ese anhelo de cambio en nuestro interior, pues con tanta meditación que aparece por ahí, pues nos enredamos, perdemos muchísimo tiempo en meditaciones que realmente no nos llevan a lograr eso que nuestra conciencia realmente quiere, esos anhelados cambios que queremos experimentar en nuestro interior, esas conexiones con las dimensiones superiores, esa conexión con la parte divinal que existe en nosotros, pues solamente se pueden adquirir a través de meditaciones de tipo trascendental. Entonces hay muchas meditaciones de tipo contemplativas que encontramos porque abundan realmente por doquier, meditaciones que, aunque bien es cierto, nos llevan a estados de relajación, de concentración, nos hacen sentir por unos momentos en armonía, nos pueden llevar a contemplar aspectos muy bonitos de nuestra psicología, nos pueden hacer, pues digámosle, experimentar pues cosas que en su momento nos parecen pues muy hermosas, pero como no son meditaciones que van realmente a llevarnos a lograr un cambio en nuestro interior, pues es simplemente que nosotros salgamos de ese momento de meditación y volvamos al diario vivir, a enfrentarnos con las diferentes circunstancias, a que aflore nuestro ego exactamente igual que como estaba antes, porque estas meditaciones contemplativas no nos llevan a comprender nuestro ego, a eliminar nuestro ego, a recibir la sabiduría de nuestro ser, ¿no? Entonces seguimos siendo las mismas personas, un poquito más relajadas, pero esa relajación se va en el momento en el que alguien nos ofende, en el momento en el que tenemos un encontronazo, en el momento en el que se nos monta la pereza, en el momento en el que se nos monta la impaciencia, el resentimiento, la ira, los celos, la envidia, la codicia, la tristeza, la depresión, todo ese manantial de defectos psicológicos. En el momento en el que empiezan a actuar en la máquina, pues perdemos ese estado de relajación que fuimos a buscar en este tipo de meditaciones contemplativas. Entonces, solamente estamos, digámosle que perdiendo tiempo en este tipo de meditación, tiempo valioso que podemos estar empleando en meditaciones que realmente van a buscar un avance en nuestro interior, avances en nuestro nivel de conciencia. Estas meditaciones de tipo trascendental, pues aquí en el curso nosotros enseñamos 2 meditaciones que son la meditación reflexiva y hoy la meditación con koanes. La meditación reflexiva la aprendimos en la conferencia número 21, en esa, en la 22. En la 21 fue concentración y relajación. La aprendimos en la conferencia 22 y en esa conferencia de la meditación reflexiva, pues veíamos la importancia que tiene ese tipo de meditación, ya que nos permite estudiar a fondo cada uno de nuestros defectos psicológicos. Nosotros tenemos traumas, tenemos fobias, tenemos muchas formas equivocadas de reaccionar, de pensar, de sentir,
de hablar, de ser en general. Y a través de la meditación reflexiva, trayendo las escenas en las que se han manifestado esas formas erróneas de ser en nuestro interior, que hemos experimentado, esas situaciones que nos tienen atrapados psicológicamente, con resentimientos, con traumas, como les decía ahorita, con fobias y con muchas circunstancias difíciles, pues llevándolo a la meditación reflexiva, estudiándolo a fondo, digámosle que abriendo esos yoes, diseccionando esos yoes con el cuchillo de la conciencia y eliminando cada uno de esos detalles, pues nosotros empezamos a generar cambios importantes y trascendentales en nuestra psicología. De cualquier meditación reflexiva uno sale siendo una persona diferente. Ya no es la misma persona, entonces yo trabajo yo en la meditación reflexiva y los cambios se empiezan a ver. Yo empiezo a trabajar, por ejemplo, mi yo, vamos a poner, de la impaciencia con mis hijos. Y yo todos los días tengo una situación, o es muy común que tenga una situación en la que me saquen de quicio, en la que me hagan hablarles mal, violentarlos, porque tengo toda esa impaciencia. Pero yo me pongo mi disciplina y digo, no, yo voy a eliminar este defecto de mí, lo llevo ahí a la meditación reflexiva, lo voy trabajando y voy experimentando cómo voy cambiando. Cómo cambia mi relación con mis hijos en este caso. O sea, meditación reflexiva debe estar en nuestra disciplina diaria de trabajo, sí o sí, porque es básica, muy importante en este trabajo interior. Y bueno, la meditación con koanes, que es la que vamos a ver el día de hoy, pues también es muy importante porque nos va a llevar a conectarnos con la sabiduría de nuestro ser, nos va a llevar a conectarlos con las dimensiones superiores y nosotros, si queremos comprender realmente quiénes somos, si queremos llegar a conocernos a nosotros mismos, pues tenemos que empezar a contactar con esa parte divinal que cada uno de nosotros tiene en su interior y que habita o tiene su vivienda, su habitáculo en las dimensiones superiores. Por lo tanto, lograr una meditación con koanes es, digamos, que ir a la casa de nuestros padres internos, es ir a la casa de nuestro propio ser, que son esas dimensiones superiores. Meditar es entonces entrar en la sexta y la séptima dimensión. Como les decía, para lograr esta meditación trascendental que estamos viendo el día de hoy, pues tenemos que hacer una técnica para que esta esencia, que ahora mismo está en esta tercera dimensión, que en nosotros tiene su asiento en el centro sexual, como estudiamos en la conferencia 6, pues suba para que haga su ascenso por toda nuestra columna vertebral y ascienda hacia esos centros superiores. Y ese procedimiento solamente se puede hacer de una forma y es amordazando a nuestro ego. ¿Qué es amordazar? Para tal vez quienes no estén familiarizados con esa palabra. Es cuando uno como que inmoviliza y calla digámosle, por ejemplo, ustedes han visto estas personas que las secuestran, ¿verdad? Y entonces le amarran los pies, le amarran las manos y le ponen aquí este esparadrapo y ya ahí no pueden moverse ni pueden hablar, ahí está amordazado. Pues nuestro ego no nos permite liberar, no nos permite visitar esas dimensiones superiores y para poder hacerlo tenemos que aprender a callar a nuestro ego para que la esencia se libere. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Nosotros aquí en esta tercera dimensión pues estamos en lo que es la Tierra. Realmente lo que es las dimensiones inferiores hasta la quinta, sí, desde las más bajas hasta la quinta se le conocen como la Tierra. Y la sexta y la séptima dimensión se le conocen como los cielos. Realmente esas personas que han tenido experiencias de que fueron al cielo, de que vivieron que estaban en el cielo, de que les mostraron que el cielo, realmente han estado en la sexta y la séptima dimensión porque eso es lo que se conoce como el cielo. Entonces la técnica consiste en que esa esencia que está en la tercera dimensión suba, como les decía ahorita, por toda nuestra columna vertebral y que llegue a las dimensiones superiores donde va a recibir ahí la iluminación del ser. Este tipo de meditación pues es muy conocida, por ejemplo, en Oriente. Se le conoce a ese estado de lograr llegar a la sexta y la séptima dimensión como el samadhi.
o también se le conoce como lograr el vacío iluminador. Porque, por ejemplo, en la séptima dimensión se encuentra ese océano de la luz donde reside toda la sabiduría del ser, y realmente las experiencias que se pueden llegar a tener con este tipo de meditación son muy superiores. Son experiencias que le dan a la chispa muchísima fuerza para avanzar o trabajar en su interior, porque ustedes se estarían liberando por un momento de todo el ego. O, bueno, todos los que logremos esta meditación nos estamos liberando por un momento de lo que es nuestro ego, y estamos experimentando lo que es la verdad y la gran realidad, la libertad. En esas dimensiones superiores se manejan muy pocas leyes, 6 leyes en la sexta dimensión y 3 leyes en la séptima dimensión. Aquí en el mundo físico estamos bajo 48. O sea que el nivel de libertad, de movimiento, de belleza, de armonía, de plenitud que se puede experimentar en una sexta y una séptima dimensión son cosas que nosotros aquí jamás las vamos a experimentar, y por lo tanto liberarnos por un momento y experimentar, aunque sea por un momentito, aunque sea un chispacito de lo que es el ser, pues realmente nos da muchísimo ánimo para nosotros venir aquí, querer realmente hacer el trabajo que vinimos a hacer para liberarnos de todo nuestro ego, para liberar toda nuestra esencia del ego. Porque ustedes van a ver, ¿no? Podemos, por ejemplo, lograr esta meditación y subir a la sexta y la séptima dimensión, pero solamente por unos breves momentos. Vamos a estar como engañando al ego un momento para poder ir a experimentar eso. Pero mientras tengamos tanto ego en nuestro interior, nos va a jalar nuevamente hacia abajo la pesadez de la psicología egoica, y tendremos que regresar. Y para que nosotros podamos quedarnos por allá, o sea, permanecer, liberarnos de toda esta materialidad, de todo el sufrimiento, de todo el placer, de todo lo que representa el ego, pues tenemos que hacer aquí un trabajo consciente de eliminación de nuestros defectos psicológicos con la muerte psicológica, fusión de todas esas esencias liberadas a través del nacimiento espiritual, y también tenemos que desarrollar muchísimo lo que es el amor consciente, ayudando a los demás hermanos de la humanidad, porque el amor, así como el temor, es la vibración más baja, o sea, es lo que más nos baja de todo nuestro ego, está realmente basado en el miedo, en esos sentimientos negativos. Si nosotros queremos subir esos niveles de conciencia permanentemente, pues tenemos que empezar a vibrar con la, digámoslo así, con la vibración más alta del universo, que es el amor. Si nosotros queremos liberarnos nosotros solitos y que al resto de la humanidad, pues que se lo lleve quien los trajo, pues ahí estamos actuando de forma egoísta y bueno, nos estamos estancando nosotros mismos el camino. Pero si realmente nosotros tenemos o empezamos a desarrollar, porque no tenemos que tenerlo obligatoriamente desde el principio, sino que a medida que vamos trabajando en nuestro interior, pues va empezando a nacer ese anhelo de ayudar también a los demás hermanos de la humanidad, para los que así lo decidan, lo anhelen también, puedan también liberarse. Y así sí vamos a poder quedarnos por allá en esos cielos que son las dimensiones superiores. Bueno, si alguna vez ustedes han intentado hacer una meditación y escaparse para las dimensiones superiores, ustedes habrán visto que la mente es terrible. Ustedes se ponen ahí, no, que yo voy a meditar, y empieza y llega este pensamiento, el otro, este sentimiento, esta sensación, a que el yo que dice esto, que me recuerda al otro, el que empieza a parlotear, que si esto no va a resultar, no, que qué fastidio, que yo estoy haciendo aquí, qué tal, que verdad, y me acuerdo de aquello, y de repente estamos por ahí volando con el pensamiento, y hablando, y recordando, y futurizando, y todo, y planeando. Y hace rato que el ego nos lo puso difícil. Entonces volvemos otra vez, no, que yo quiero hacer la meditación, que tal, y que vamos a estar aquí. Y no, ahí empieza otra vez ese bla, 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 hasta que terminamos diciendo, no, voy a dejar esto, yo para esto no sirvo, no, yo mejor no hago nada. Esto es el ego. El ego no tenemos toda esta psicología parlanchina que no nos permite liberarnos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a amordazar al ego para que esto no pase? Para que cuando nosotros estemos tratando haciendo esta técnica para lograr la liberación, no nos pase esto, que el ego nos bloquee
para que no podamos escaparnos. Al ego no le conviene para nada que una persona logre una meditación. Si ustedes comprenden que la sexta dimensión, por ejemplo, es el mundo causal, es decir, que es el mundo de todas las causas, donde ustedes pueden llegar a descubrir cuál ha sido la raíz o la causa de cada una de sus formas negativas de ser. Ustedes tienen la herramienta para destruirlas terriblemente. O sea, el ego no quiere morir, el ego quiere seguir teniéndonos a nosotros sujetos, esclavizados, reaccionando, sintiendo, pensando como él quiere. Por lo tanto, cuando uno va a meditar o quiere meditar, el ego se la pone en China, como dicen aquí, se la pone muy difícil. Nuestra psicología tiene este péndulo que tiene su aspecto pasivo y su aspecto activo. Ustedes pueden ver que nosotros tenemos pensamientos, sentimientos, sensaciones que son muy negativos, digámosle así, como está el dolor, el fracaso, la decadencia, el materialismo, el intelectualismo, todo eso, todo ese aspecto negativo de nuestra psicología, la irritabilidad, el resentimiento, bueno, todo esto está como un aspecto negativo de nuestra psicología. Pero también nuestra psicología tiene un aspecto positivo, digámosle así, que son todos estos pensamientos, sentimientos, sensaciones que son muy placenteros para nosotros, que estamos pues, nos sentimos muy buenos, nos sentimos pues muy alegres, nos sentimos muy enamorados, nos sentimos muy apegados, nos sentimos pues muy espirituales, nos sentimos pues muy importantes, y eso también es parte de nuestro ego, es la parte positiva, llamémosle así, de nuestro ego. Ninguno de los dos aspectos nos van a permitir llegar a la iluminación, nos van a permitir llegar a la conciencia, porque si nosotros estamos meditando y aparecen ahí pues todos estos sentimientos o pensamientos negativos, estamos dormidos y fracasamos en la meditación. Pero si también nos dejamos llevar por todos estos aspectos positivos, entonces nos emocionamos y no, wow, y empezamos a sentirnos tan orgullosos de nosotros mismos, porque somos tan espirituales y estoy aquí meditando y sí, yo voy a lograr la meditación porque yo me quiero autorrealizar, y uno está ahí dormido en esa charla que supuestamente es muy positiva, por ejemplo, estamos también en un péndulo simplemente de nuestro ego, así no nos vamos a poder liberar. Entonces hay que callar al ego. La conciencia se manifiesta en el silencio interior, y ese silencio interior se encuentra en el centro. Si nosotros logramos encontrar ese punto crítico que no está en ningún lado del péndulo, que no está ni en el dolor ni en el placer, que no está ni en la pasividad ni en la actividad, ni en la decadencia ni en el esplendor, ni en el materialismo ni en el espiritualismo, entonces vamos a encontrar ese punto donde está la comprensión, donde está la quietud de la mente. Y entonces cuando encontramos ese punto preciso, que vamos a ver ahora cómo es que lo vamos a hacer y que es muy sencillo, entonces la esencia se puede liberar un momento y experimentar las dimensiones superiores. Y vamos a ver que para eso vamos a utilizar una técnica que es poniendo un pensamiento evolutivo, luego un pensamiento involutivo, y que cuando llegamos a la quietud de la mente, entonces ponemos el koan. Y les voy a explicar lo que es el koan, no se me desesperen. Entonces, ¿qué es un pensamiento evolutivo y para qué es? Bueno, es desarrollar algo. Por ejemplo, empezamos usando la imaginación consciente, imaginamos el proceso de desarrollo de algo. Puede ser, por ejemplo, plantar un rosal, ya que tenemos muchas rosas aquí. Entonces empezamos a plantar un rosal con la imaginación consciente, vemos cada proceso, vamos con la imaginación limpiando la tierra, la abonamos, la preparamos, ponemos la semilla, le ponemos el agüita, la regamos, eso empieza a brotar, empiezan a salir pues esas ramitas, lo vamos viendo lo más detalladamente posible. Y cuando ya da todos sus rosas, por ejemplo, en ese caso, y está así muy fragante, pues ahí estamos como poniendo en actividad toda esa parte o ese polo positivo de nuestra psicología. Este pensamiento evolutivo lo podemos hacer con cualquier cosa que a nosotros se nos facilite como ver con la imaginación consciente su desarrollo. Por ejemplo, hay alguna persona que tal vez tenga conocimiento de construcción, a quien se le va a hacer muy fácil, por ejemplo, imaginar la construcción de una casa.
y puede imaginar todo ese proceso en el que desde la zapata se preparó el terreno y construyó toda la casa, ¿cierto? A otra persona le gustará más, por ejemplo, hacerlo con una planta que dé frutos. Bueno, ustedes van a elegir, pero que sea algo que puedan imaginarlo en lo más detalladamente posible cada proceso hasta que eso llegue a su clímax, a ese punto en el que está en su máximo esplendor. Ahí, como les decía, toda la parte positiva de nuestra psicología entra en actividad. Inmediatamente ya estamos ahí experimentando, uno puede llegar incluso hasta sentir el olor de las flores, si es flores lo que está imaginando, si uno está bien concentrado, pues va a empezar a poner el pensamiento involutivo. ¿Cuál es el pensamiento involutivo? Bueno, es este en el cual esta planta, que del ejemplo, empieza a decaer. Las rosas empiezan pues a secarse, empiezan a caerse, las ramas van empezando a perder su fuerza, se van poniendo pues marrones, secas, hasta que llega en ese punto en el que de ahí no queda nada, ya se secó todo, el viento se lo llevó y queda eso tal como empezó, en la nada. Lo mismo que si, por ejemplo, en un caso de la construcción de una casa, cuando esa casa ya está construida y hermosa, entonces se hace el proceso de pensamiento involutivo e imaginamos conscientemente cómo esa casa se va poniendo vieja, rasgando, pierde la pintura, hasta que termina en ruinas, ya totalmente destruida y al final no queda absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que en ese proceso en el que estamos usando conscientemente nuestra imaginación para lograr callar la mente, toda la parte positiva de nuestra psicología entró en actividad, toda la parte negativa de nuestra psicología entró en actividad y al nosotros hacer eso vamos a ver cómo se logra la quietud de la mente. Entonces la mente de repente se queda por un momentito así como en blanco y ahí nosotros vamos a aprovechar para amordazar al ego, para que esa mente se quede así, digámosle que en silencio por un espacio prudente de tiempo. Tenemos que usar lo que es el koan. ¿Qué son los koanes? Pues los koanes o el koan es lo que nos va a permitir que el ego se amordace y que la esencia se pueda liberar. Un koan es una frase que no tiene respuesta, cuya respuesta la mente realmente no conoce porque es una frase como paradójica. Y con esta frase lo que se hace es eso, se amordaza el ego y la esencia se libera por algunos instantes. Entonces, algunos ejemplos de koanes que nosotros podemos utilizar son, por ejemplo, este, que es muy, muy efectivo y es preguntándose uno mismo, si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, que ese es el ruido del aplauso, ¿cuál sonido hizo una? Entonces ahí nos quedamos en silencio, la mente pues se agota el proceso del pensar porque realmente no hay una respuesta para que de ese sonido, ¿cuál fue el sonido que hizo, por ejemplo, la mano derecha? ¿Cuál fue el que hizo la izquierda? Nosotros podemos hacer ese koan en ese momento, preguntarnos así de sencillo, si esas dos manos cuando se estrellan suenan así, el ruido del aplauso, ¿verdad? ¿Cuál sonido hizo una? Y ahí nos quedamos esperando hasta que se dé ese proceso en el que la mente ya se agota el proceso del pensar y la esencia se libera. Otro koan que nosotros podemos usar para esta meditación es preguntarnos, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? La mente no tiene una respuesta para este tipo de preguntas. La mente puede tratar de buscar y rebuscar y rebuscar si la dejamos, pero no lo va a encontrar porque no tiene realmente una respuesta para este tipo de preguntas porque son realmente eso, koanes. Entonces se agota ahí el proceso de pensar y la mente como que se rinde y la esencia se libera. Otro koan que podemos usar es ¿dónde está la verdad? Ese también es muy interesante. Otro que es muy interesante, ese a mí me gusta en particular, es ¿dónde está el vacío? Uno simplemente está en ese punto ahí concentrado y lanza el koan, se pregunta a sí mismo, ¿dónde está el vacío? Y uno se queda en silencio, concentrado simplemente en esa pregunta.
No es que la vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la mente, no, solamente concentrados en la pregunta, en esperar esa respuesta. Y cuando nosotros sentimos que se hace, que se forma ese vacío, que incluso sentimos como que nos empieza a alar, porque ese vacío, ese hueco se da, y nosotros empezamos a sentir como que nos alan, que es ese túnel, que es nuestra columna vertebral, que al final está la luz allá. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es simplemente dejarnos ir, vivir la experiencia. Otro koan que podemos usar es ¿quién creó a Dios? Es una pregunta a la que la mente no tiene realmente una respuesta. Y nos sirve como koan. Lo que tenemos que saber es que solamente vamos a usar un koan por práctica. O sea, no vamos a que, voy a preguntar, voy a hacerlo con el del aplauso. No, pero no me resultó. Bueno, pues entonces voy a hacerlo con el de quién creó a Dios. No, vamos a hacer una práctica, vamos a usar un solo koan. Si luego en otra práctica, por ejemplo, al día siguiente queremos cambiar de koan, pues perfecto. Pero en una práctica solamente vamos a usar un solo koan, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la práctica así de simple. Le voy a repasar ahora los pasos para que vean cómo es el paso a paso y para que, bueno, ojalá y se animen a hacerla, sacarle pues un horario en su disciplina de trabajo para que puedan hacer esta práctica. Entonces, lo primero es pues que encontremos un lugar cómodo, ojalá donde no nos vayan a molestar por el espacio en que estemos haciendo la práctica. La podemos hacer a cualquier hora, o sea, en el día, en la noche, donde sea, pero sería muy bueno si nosotros tenemos un espacio como dedicado para nosotros retirarnos a la meditación, porque ese espacio que es especial, que es ese espacio donde siempre vamos a buscar como la sabiduría, se empieza a cargar de una energía muy bonita. Ojalá tengamos no solamente el lugar, sino que también tengamos como una disciplina, como que digamos, bueno, en tal horario, todos los días yo lo voy a dedicar para sacar la práctica de la meditación. Ojalá sea así. Y si ya estamos en este espacio, pues vamos a hacer la conjuración del Belilín para limpiarlo de energías negativas, círculo mágico, para que esas energías negativas no entren a ese lugar, y hacemos una súplica de asistencia a nuestro ser, a nuestro padre, a nuestra madre, para que nos permitan tener éxito en la práctica, para que nos permitan tener concentración, para que nos permitan tener esa imaginación consciente y para que nos permitan tener mucha voluntad, ¿verdad que sí? Para lograr la práctica. Luego vamos a relajarnos, una relajación sencilla, no una relajación que nos tome pues mucho tiempo, sino que revisamos todo el cuerpo, verificamos que esté pues cada parte del cuerpo pues suelta, que nada nos esté incomodando. Si tenemos la emoción cargada, pues recordamos inhalar, exhalar varias veces para relajar la emoción. Si es posible, repasamos el cuerpo varias veces, viendo que está relajadito. Y una vez que tengamos así el cuerpo relajadito, pues pasamos a directamente el pensamiento evolutivo. Entonces ahí ustedes imaginan todo el proceso de crecimiento de algo, lo que ustedes decidan, y luego ponen el pensamiento involutivo, donde todo eso se destruye. Ustedes, no es que hay un límite de tiempo, no es que vamos a durar, qué sé yo, media hora en este pensamiento evolutivo e involutivo, pero tampoco es que lo vamos a hacer en 3 minutos ya para salir, sino que vamos a dedicarle un momento, ¿verdad?, para tratar de imaginarlo lo más detalladamente posible. Eso es un proceso realmente hasta muy bonito, hacer este pensamiento evolutivo, luego el pensamiento involutivo, para que lleguemos a ese punto crítico, a lo que es la quietud de la mente o la síntesis del pensamiento. Inmediatamente ustedes terminan el pensamiento involutivo y esa mente se ha quedado como calmadita, pues ahí lanzan el koan, el que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, si eligen el de las manos, que es muy, muy, muy bueno, muy útil, muy efectivo es la palabra, pues ahí lo ponen la pregunta. Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, y recuerdan el ruido del aplauso, ¿cómo suena una? Y ahí se quedan concentrados en esa pregunta, esperando a que se dé el desprendimiento. Entonces ahí ese koan funciona como una barricada o una barrera para que el ego, permítanme un segundito.
Bueno, les pido disculpas que aquí me preguntaban algo. Bueno, entonces, luego que lanzamos el koan, como les decía, ahí solamente esperamos a que se dé lo que es el desprendimiento y ahí se pueden sentir uno de varios síntomas que nos están indicando que se está dando ese proceso de meditación, ¿verdad? Uno es que podemos sentir como eso, como una sensación de que nos estamos como desprendiendo, ¿verdad? Otro síntoma que podemos empezar a sentir es el que les decía, que de repente hay como un agujero o ese túnel que al final termina así como en una luz y que nosotros empezamos como a ascender por ese túnel. Ese puede ser uno de los síntomas que se pueden sentir. Otro es que empezamos a tener como un proceso de imaginación consciente en el que estamos ya directamente pues como verificando lo que pasa en esas dimensiones superiores. O sea, empezamos a ver, porque la imaginación consciente es ver y crear. Entonces, empezamos a ver esas cosas de las dimensiones superiores. Podemos sentir una sensación de vértigo, como de que me voy, pero como que me da un miedito, como que siento como que es eso vértigo. Y eso se da justamente por el apego que tenemos a esta tercera dimensión, que bueno, tenemos que trabajar mucho el apego, porque si no ahí vamos a estar como que, ay, que no me quería ir, y entonces miedo y nos vamos a devolver, eso hay que trabajarlo mucho. Otro síntoma es sentir como un sueño lúcido, o sea, como tal, como el astral, de repente estamos en la sexta o la séptima dimensión y estamos ahí presentes, así como el astral, como un sueño lúcido. Y otro síntoma es una sensación inmediata de unidad con el todo, o sea, como es algo que con palabras no se podría explicar, cuando uno lo experimenta, entonces ahí se sabe qué es experimentar la unidad con el ser como de repente. Esos son síntomas que nos indican que ese proceso del desprendimiento se ha dado y que, bueno, estamos a punto de tener la experiencia de la meditación. Como les decía, luego de que esto se aprende a hacer, pues ya se va volviendo como sencillo realmente, después que uno aprende ya cómo es que se lleva la mente a ese punto crítico, a esa síntesis, y cómo es que se amordaza el ego, pues ya es simplemente hacer la práctica tantas veces uno necesite para conectarse con su propio ser. Los maestros, cuando ya son duchos en meditación, realmente duran horas meditando y realmente ya ni quisieran tener que volver de ese estado trascendental, pero como el trabajo se hace aquí en la tercera dimensión, pues hay que bajar hasta que no se elimina, hasta la última sombra del ego, pues tenemos que seguir bajando. Pero bueno, el trabajo está aquí. ¿Y cuál es la clave? Pues practicar y practicar pacientemente hasta lograrlo, porque la práctica es la que hace al maestro, como siempre lo hemos enseñado. Y bueno, señores, esta ha sido la conferencia. No sé si les quedó claro, no sé si comprendieron pues los pasos o si les quedó alguna duda. Si les quedó alguna duda, por favor me cuentan en los comentarios para saber, para responderle, para tratar de aclarar cualquier dudita que haya quedado por ahí. Y bueno, quiero aprovechar para invitarles a la próxima conferencia que, como les había explicado al principio, va a ser sobre una técnica para lograr el desolamiento astral que se llama el saltico. Entonces no se pierdan esa conferencia, que es la 37 del temario. Bueno, déjenme entonces pasar a ver las preguntas que tengamos para darles solución. Bueno, por aquí tenía unos saluditos de Ismar. Permítanme un momentito para ver por aquí, de Ramón, de Melanie, que nos da las gracias, de Iris, también que nos saluda desde Honduras, de Lidia, hola Lidia, ¿cómo estás? También Melba nos saluda desde República Dominicana, Rafael Veleta también nos saluda, Amarilis Frías también nos saluda, Joemi Herrera pues también, por aquí nos saluda Sergio Amarilla desde Buenos Aires. Bueno, Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Un gran saludo. A ver, por aquí también Ana Estri nos saluda desde Táchira. Andrés Felipe nos da las gracias. Gracias a ti, Andrés, y a todos los que nos acompañaron hoy. Juan Sabino también nos saluda desde la República Dominicana. Eugenia desde Paraguay, Lucila nos saluda también, Juan Camilo dice, yo no tengo la guía que dices, ¿me la podrías pasar? Porfa, te agradezco mucho. Bueno, Juan Camilo, si puedes contactar, mira,
Está, por ejemplo, aquí el Messenger de esta página. Tú estás ahora en Sabiduría Interior, me puedes escribir por el Messenger, te la paso. También aquí grabado, fijado como el primer comentario, está el grupo de WhatsApp. Si tú buscas a cualquiera de los administradores o me encuentras a mí directamente, mi nombre es Fabricia, me escribes y me pides la guía, también te la puedo pasar. O si me dejas aquí en los comentarios, por ejemplo, tu correo electrónico, pues también te lo podría enviar, como sea. Necesito que me des algún contacto o que me contactes para pasarte la guía. A ver por dónde me quedé. A Miguel por aquí nos saluda. Hola Miguel. También nos saluda Jane. Hola Jane, ¿cómo estás? Eugenia nos saluda también. Dice excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. También un saludo para Nelly, para Dexy. Akash nos dice, ¿y qué hay o qué se ve en la sexta o la séptima dimensión? Bueno, Akash, ahí te dejo la tarea de hacer la meditación, porque justamente para eso es esta técnica, para que nosotros experimentemos por nosotros mismos. Recuerden que el autoconocimiento se logra a través de los 4 pilares de la sabiduría: ciencia, arte, psicología, mística. Y en la ciencia están las técnicas para comprobar. Es como que tú me preguntas, ay, ¿y qué te estoy hablando del astral, ¿y qué se experimenta en el astral? No, yo te puedo decir de todo lo que yo he visto, por ejemplo, en el astral, de todo lo que yo he sentido, realmente de qué te puede servir eso. Pero sin embargo, si tú haces la práctica de asolamiento astral y sales y sientes lo que es flotar, lo que es volar, lo que es atravesar paredes, lo que puedes ver en el astral, pues ahí ya tú sabes. Lo mismo con cualquier dimensión. Entonces, tú haz la práctica, haz la técnica de la meditación con los koanes. Si ves, es una técnica muy sencilla y bueno, ahí ya tú vas a saber, y cada uno que la haga, qué se experimenta en la sexta y la séptima dimensión. Bueno, por aquí nos saluda Claudio desde la página de República Dominicana. Bueno, Claudio, un gran saludo para ti. Déjenme verificar si tenemos por aquí alguna otra pregunta. Me esperan un momento, que esto aquí hay que refrescarlo. A ver. Bueno, por aquí Nela nos saluda desde Venezuela. Akash dice, ¿qué seres encontramos en las sexta y séptima dimensiones? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, como nosotros veíamos en la conferencia 5 y 6, no sé si Akash la llegaste a ver, si no la viste, están aquí grabadas en la página en la que estaba hablando de lo que son las dimensiones, dónde están en nosotros, pues ahí estábamos hablando de qué seres habitan en cada dimensión, desde la primera hasta la séptima. Entonces te recomendaría que veas esa conferencia, se llama Las dimensiones y dónde están en nosotros, y está aquí en la sección de video, todos los videos quedan grabados ahí. O si te resulta más fácil buscar en YouTube, porque aquí hay mucha información, ¿verdad? Puedes ir a nuestro canal que se llama Curso de Conocimiento de Sí Mismo, y ahí hay una lista de reproducción con todas las conferencias en orden que hemos visto hasta ahora, las 30 y tantas conferencias están ahí en orden. Ahí puedes buscar las 5 y las 6, que son las dimensiones y dónde están en nosotros, y vas a ver qué tipo de seres habitan cada dimensión. También te recomendaría ver la conferencia número 10, la de los 7 cuerpos, porque está también muy relacionada con esa conferencia. Entonces, si ese tipo de temas te gusta y quieres saber todo al respecto, pues hay conferencias específicamente para explicar esos temas. A ver, Juan Camilo por aquí nos dice muchas gracias. Bueno, y me deja su correo. Bueno, Juan, que bueno, lo voy a tomar por aquí. A ver. Okay. Lo voy a tomar aquí, lo voy a anotar aquí para que inmediatamente pues termine la conferencia, te envío la guía ahí al correo. A ver. Bueno, por aquí nos saluda Guillermo Adolfo desde Venezuela, por aquí Mercedes León también nos saluda. Dice, ¿esa guía es la misma de la interpretación de los sueños? Sí, exactamente la misma. Akash nos dice, necesito saber para saber si entré a esas dimensiones o me pasó o no subía nada y solo mi imaginación juega conmigo. Bueno, como te decía Cash, sí, mira las conferencias que te dije, o la conferencia que te dije que es la 5 y 6, es una sola conferencia
y los dos temas están como resumidos ahí en esas dos conferencias. Para que, bueno, puedas saber si ascendiste a esas dimensiones o si tal vez fue algo infradimensional. Nosotros hablamos también un poquito de este tema de las experiencias fuera del cuerpo, cuando hablamos de las drogas y el alcoholismo, porque a veces hay personas que quieren conectar con dimensiones superiores a través del consumo de alguna sustancia o drogas de esas que le llaman drogas místicas o, bueno, de drogas sintéticas también. Y tenemos que saber, eso lo explicamos en esa conferencia, que las experiencias que se tienen a través de la alteración consciente por cualquier tipo de droga, sea ayahuasca, sea peyote, marihuana, etcétera, 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 nunca son de índole superior, o sea, no son experiencias que se dan en las dimensiones superiores, sino que siempre son experiencias infradimensionales, o sea, de las dimensiones inferiores, porque para ascender a las dimensiones superiores tenemos que estar en pleno dominio, digámosle así, control de nuestra conciencia, hacer este proceso voluntariamente en el cual podemos movernos a voluntad, contactar con nuestro ser, cosa que no sucede cuando estamos bajo el influjo de drogas. Entonces ahí tú puedes ir sabiendo también qué fue el procedimiento que usaste, si fue una meditación, si hubo alguna sustancia, etcétera, etcétera. Bueno, no veo más preguntas por aquí. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta por este lado. Y si no hay más preguntas, pues bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí. Les reitero la invitación para el sábado, la conferencia del desdoblamiento astral con la técnica de El Saltico, una conferencia muy buena. A ver, por aquí Juan Camilo dice, es decir que las medicinas ancestrales, yagé, hongos, etcétera, no ayudan mucho para la espiritualidad, para la liberación. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo, Juan Camilo. Y como te decía, en la conferencia 14, que hablamos de drogas y alcoholismo, pues tocamos justamente ese punto, ahí estábamos explicando el por qué. Y es que todas estas sustancias realmente nos llevan a tener un estado alterado de conciencia. Cuando uno quiere conectar realmente con su ser, cuando uno realmente quiere despertar y desarrollar su espiritualidad, tiene más bien que lograr un dominio sobre su propia conciencia, una dirección consciente de su propia conciencia. Y eso se logra a través del trabajo interior, el trabajo con la eliminación de nuestro ego, de nuestras formas negativas de ser, para tener un dominio de nuestra emoción, de nuestra mente, de nuestro instinto, de nuestro sexo, de nuestro centro motor, a través del sabio uso de nuestra energía sexual creadora, que es un poder maravilloso, súper poderoso que tenemos en nuestro interior, pero que tenemos que aprender a canalizarlo para que nuestra conciencia vaya despertando y vayamos subiendo en esos niveles conscientivos. Y bueno, la práctica también, obviamente, el sacrificio por la humanidad. A través de ese procedimiento, que es lo que lleva al despertar de nuestra conciencia, pues logramos tener experiencias de tipo superior. Entonces logramos este tipo de meditaciones, conectamos con nuestro ser y la verdad, y eso lo explicábamos en esa conferencia, cuando ustedes logran tener, cuando empiezan a trabajar sobre sí mismos y logran tener experiencias realmente conscientes, entonces se dan cuenta de que lo que experimentaron con estas drogas místicas que le llaman medicinas ancestrales, que le ponen tantos nombres para que uno crea que sí, que a través de eso uno va realmente a limpiarse. Dicen que se limpia el karma, que se limpian de traumas, que tantas y tantas cosas. Cuando ustedes van a investigar, por ejemplo, en el astral, para que su propio ser les muestre qué hay detrás de estas sustancias y de estas personas que llevan a la gente a consumir ese tipo de sustancias, ustedes se dan cuenta que no hay eso que les pintaron o lo que uno creía que era. Hay personas que con el uso, por ejemplo, del yagé, de la ayahuasca, se les han formado hoyos, o sea, agujeros en la parte astral, o sea, en la parte donde está el hígado del cuerpo físico, pero a nivel astral, y eso es un obstáculo terrible para el desarrollo de la conciencia. Personas que tenían cierta facilidad para lograr el desdoblamiento astral, después que empiezan a consumir este tipo de sustancias, entonces pierden ese tipo de
de facilidades, porque estas sustancias al principio te dan como ¿cómo te puedo decir? Como un boost, es que no recuerdo cómo es la palabra que tiene que ver con eso, como una experiencia como muy trascendental, como algo muy que parece muy fuera de lo normal. Entonces uno empieza a creer que todo eso tiene que ver con algo superior, porque como estamos aquí en el físico y solo vemos lo que nuestro cuerpo físico, lo que nuestros sentidos nos muestran, entonces cuando tenemos experiencias que son realmente infradimensionales, pero que como están fuera de esta realidad física, creemos que son cosas superiores. Pero cuando investigamos qué hay detrás, cuando realmente empezamos a contactar con nuestro ser, nos damos cuenta que no los hongos alucinógenos, el yaje, ni el peyote, ni nada de esas cosas realmente nos dan experiencias de tipo superior. Pero bueno, ahí es la tarea de cada uno para que lo investigue, para que contacte con su propio ser interior, para que busque las respuestas dentro de sí y vea, coteje, no simplemente que se dejen llevar porque yo dije o porque dijo otra persona, sino que lo que aquí siempre invitamos es a que reflexionemos, a que investiguemos internamente, a que consultemos con ese sabio interior que nosotros tenemos absolutamente todos. Bueno, por aquí Eugenia nos saluda y Juan Camilo también nos pregunta, ¿hay alguna conferencia que hable respecto al suprasexo o tantra? Y si ya, bueno, te respondo a esa pregunta primero, sí. Está, bueno, la verdad en la primera conferencia que está, si ves ahí abajo el enlace que está, el link que está fijado ahí, dice conferencia 1, el conocimiento de sí mismo y objetivos, hablamos ahí sobre la práctica del suprasexo y cómo lograrla. En la conferencia número 10, que es la de los 7 cuerpos, en esa conferencia explicamos cada uno de los cuerpos que nosotros tenemos, que son 7, y cómo crearlos. Y eso lo hacemos a través del suprasexo o el tantrismo blanco en la conferencia 10. Volvemos y tocamos ese tema en la conferencia número 17, donde también tenemos un espacio para la explicación del nacimiento espiritual. Y luego en la fase B, que es la que vemos los días martes, entonces la conferencia número, 13 de la fase B habla de las 3 clases de tantrismo. Ahí hablamos del tantrismo negro, tantrismo gris y tantrismo blanco. Entonces, como ves, en este curso hablamos de este tema del suprasexo y del tantrismo en varias conferencias. Y todas están aquí grabadas en la página para que las puedas chequear. Ahora la otra pregunta. ¿Y si ya hemos consumido esas medicinas, cómo mejorar el posible daño en el astral que se haya hecho con esas sustancias? Bueno, los 3 factores para la revolución de la conciencia son la clave. La conferencia 17 es específica, así se llama, los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? A través del astral, tú vas a preguntarle, tú vas a pedirle a tu ser que te muestre si hay algún daño que te haya generado, por ejemplo, este tipo de medicinas, etc. Hay muchos defectos psicológicos, muchos yoes, que son los que a nosotros nos llevan al consumo de esas medicinas. Tenemos que estudiarlos, tenemos que eliminarlos de nuestro interior con la práctica de la muerte psicológica. Ahí vamos erradicando de nuestra psicología pues esos defectos que nos llevan a cometer ese tipo de errores. Ahí hay yoes de las drogas, drogadictos, ahí hay yoes místicos, ahí hay yoes también que se dejan llevar de otras personas, ahí hay yoes que quieren tener experiencias trascendentales, hay yoes de escepticismo, hay muchos defectos psicológicos que uno tiene que descubrirlos y eliminarlos. A través de lo que es el suprasexo, lo que te explicaba, el sabio uso de la energía sexual, entonces empezamos a sanarnos. Esa energía sexual en nosotros es una energía regeneradora. Y cuando nosotros empezamos a canalizarla a través de la transmutación sexual, empezamos realmente a regenerarnos físicamente. Cada célula de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo se va va siendo regenerado con esta maravillosa energía. Y con el sacrificio por la humanidad, con llevarle este conocimiento a las demás personas de la humanidad, entonces hacemos el Dharma. ¿Qué es el Dharma? Son los méritos del corazón. Las obras de amor se nos pagan internamente con este dinero cósmico que es el Dharma. Y eso nos sirve para nosotros pagar por nuestros karmas.
¿Qué son los karmas? Las consecuencias de nuestras malas acciones. Nosotros tenemos muchísimo karma, lo detallamos eso en la conferencia 13, y nosotros tenemos que empezar a pagarlos con obras de amor para dejar de pagarlos con dolor. Entonces, si nosotros nos hemos dañado, si hemos averiado alguna parte, por ejemplo, de nuestro cuerpo, si hemos dañado nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestro talo, nuestro cuerpo astral en alguna forma, pues ahí con dolor estamos pagando por esas malas acciones, esas acciones inconscientes, más bien, más que malas. Entonces, cuando hacemos Dharma, pagamos para ya no tener que seguir pagando con dolor porque ya estamos pagando con amor. Entonces, los 3 factores de la revolución de la conciencia son los que nos liberan, nos ayudan a trascender cualquier tipo de circunstancia que estemos viviendo, saldar cualquier karma y no tener que seguir experimentando las consecuencias. Bueno, por aquí estoy mirando a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, veo que no. Entonces, bueno, aquí quedamos siempre a la orden. Recuerden, a través de la página, a través del WhatsApp, a través del Telegram. Y nos veremos a la próxima. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, que pasen un feliz resto de la noche y que tengan mucha, mucha fuerza en su trabajo interior. Bye, bye.